Cualquier persona que sienta hoy que necesita más de Dios en su vida, venga. Cualquiera que sienta que está triste, perturbado, cansado, enojado, en pecado, confundido. Este es un tiempo para todo pecador como nosotros, que no somos perfectos, pero que necesitamos la ayuda de Dios todos los días. Acércate, pecador, la sangre de Cristo tiene poder para cambiar tu vida. Cierra tus ojos y suéltate en las manos de tu Padre, que ha tenido de ti misericordia y de mí. Señor, qué bueno es poder acercarme a un Dios tan misericordioso como tú, porque ¿qué merece el pecado del hombre, Señor? Sino, como dice tu palabra, que si no nos acercamos a ti, Señor, ya no queda más nada que hacer. Hoy venimos para oír y aprender cómo hacer para acercarnos a ti y agradarte y sentirnos en paz contigo, Señor, y saber que hay una oportunidad para todo aquel que ha fallado, que ha pecado. Y seca las lágrimas, Señor, del que hoy arrepentido viene a ti. Quita la confusión de nuestra mente, el orgullo de nuestro corazón, y haznos como tú eres, manso y humilde. Te lo pedimos, precioso Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey, Mesías, Jesucristo, Yeshua, que es Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Tome asiento, Dios le bendiga. La Santa Cena la tomamos al final. Bendito sea el Señor. El tema de hoy lleva como título un cambio total, Teshuvah. Un cambio total, Teshuvah, Teshuvah. Un cambio total. La verdad, estamos viviendo uno de los tiempos de más engaño que jamás uno se imaginó. Y lo triste no es solamente que lo engañan a uno, sino que uno se engaña a sí mismo. Hablemos del engaño primero que nos hace la gente, el mundo, los países, los gobiernos, como el de Israel y de Irán. No es el tema de hoy, pero miren qué cosa. Nosotros estamos esperando un tiempo, el cumplimiento de las profecías, y las estamos viendo en nuestras propias narices. Jesús había dicho, mire, no dejen que los confundan, no dejen que los confundan. No se dejen engañar. Y lo primero que él dijo es eso: muchos serán engañados. Y también dijo, oirán de rumores de guerras. Y esta semana que pasó estuvimos hablando de la temática de guerra, o de conato de guerra, porque así lo dijimos, conato, intento de guerra. Pero es una mentira, esa guerra es una mentira. Sí hay una guerra verdadera, porque sí hay un odio contra Israel y contra los creyentes, sí lo hay. Pero como el interés de las naciones por encima de muchas cosas, incluso de las ganas de acabarse y de explotarse con bombas, se aguantan las ganas de comerse entre ellos y de devorarse con tal de no perjudicar su economía, con tal de poder subir las acciones, manipular los mercados accionistas. Los accionistas de todos estos mercados son los dueños, son la élite de la tierra, y si les conviene en un momento asustar a la población, la asustan. Ya lo hicieron en el 2020 y otros años. Y ahora también intentaron asustar a la población con la supuestamente comienzo de la Tercera Guerra Mundial, y un día lo van a hacer. Pero después de ver las bombas que Israel pudo detener, casi el 99% de las bombas, no se murió, no hubo una mortandad de la población de Israel, y luego esperando que cómo Israel se va a defender. Y yo lo dije, hay una profecía que dice que cuando ataquen a Israel de verdad,
Y cuando lo ataquen por cuarta vez, Dios no va a dejar que se le rebaje el castigo. Y va a haber una destrucción terrible, pero esta vez no fue así. Resulta que Israel, el ataque que produjo Israel, ahora no vaya a decir, ay pastor, usted está triste porque no acabaron con Irán, mírelo cómo es de malo, ¿no? Pero la verdad es que el ataque que le hicieron a Irán, eso es una burla, ¿sí? Y los iraníes dijeron, no, por aquí sentimos unos mosquitos que pasaron, pero no, nadie lo picó. O sea, ¿cómo es posible que el mundo entero lo llenan de rumores de guerra? Pero ya Jesús nos lo había dicho, que habrían guerras verdaderas, pero que habrían también falsas guerras, o sea, rumores de guerras. Y no ocurrió ninguna guerra, ni el petróleo se subió y otras acciones siguen donde estaban en su normal movimiento. Y luego de eso, aunque nos engañan los países, lo más tremendo es que nosotros mismos nos engañemos, porque si algo es triste es que uno mismo se engañe. Y una de las cosas que más duele es que uno mismo se crea las mentiras de uno mismo, como por ejemplo pecar, saber que eso es pecado y lo sigo haciendo. Había una empleada que teníamos en la casa y cada vez que esa empleada, una señora mayor de edad, veía que alguien volvía a hacer otra vez las mismas cosas, decía, me río del amor pero sigo amando. Y en la casa de mi abuela, regañaba a mi abuela duramente a los que hacían cosas mal, y ella le decía al que recibía el castigo, me río del amor y sigo amando. O sea, seguimos pegados a lo que nos gusta, más de lo que le gusta a Dios. Y eso es engañarse uno a sí mismo. ¿Qué hacemos para poder de verdad agradar a Dios y ser sabios para entender cuando el mundo nos está engañando con todas estas guerras y planes mundiales? Y que Dios nos dé sabiduría para escapar de nosotros mismos. Uno puede escaparse de los países, irse para otro país, qué sé yo, pero escaparse uno de uno mismo, eso no es fácil. Y lo más triste es cuando uno se echa mentiras y uno dice, todo bien, ay, eso yo lo controlo, yo esto lo sé manejar. Y la esposa le dice, papi, mira. Y el esposo le dice a la esposa, mami, mira. A los chicos se les dice, muchachos. A los amigos se les dan buenos consejos, a las amigas se les dan buenos consejos. Y algunos dicen, sí. Y aunque Dios hace hasta que las piedras nos hablen a nosotros, porque hay un día en el cual la burra de Balaam solo falta que le abra la boca con voz de burra y hable con voz de humano y le diga, no sigas pecando. Pero seguimos igual. Hermanos, vamos a este tema que es tan importante porque hoy vamos a tomar Santa Cena. Y hay momentos en que muchas personas conscientemente dicen, no, yo no voy a tomar Santa Cena porque la verdad estoy pecando y no me voy a echar encima un juicio de Dios, porque en verdad sí existen juicios de Dios hoy por las cosas que hacemos descaradamente mal y nos resbala que lo que pueda pasar no me haga nada. O sea, Dios no me va a hacer nada por esto porque no he visto nada grave. Llega un día en que Dios, como un buen padre, tiene que castigarnos. Pero por encima de todo lo que acabo de decir, yo no entiendo cómo es el Señor, nuestro Dios, tan buen papá. Claro, uno es buen papá con sus hijos, ¿no? ¿Cierto? Y para que un padre sea misericordioso con uno, pues uno tiene primero que ser hijo. ¿Quieres disfrutar de la misericordia de Dios? Que Dios te perdone, te ayude y tenga paciencia contigo y tenga piedad contigo. Pues si Dios tiene piedad y misericordia aún con la gente que no lo conoce, que no lo invoca, pues más con los hijos. Pero eso no nos da derecho para seguir rebeldes a su llamado de arrepentimiento. Voy a contarles algo. Cuando una persona comete pecado y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos hace sentir y nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia, cuando uno de verdad quiere a Dios, teme a Dios,
no miedo, sino temor reverente a Dios, uno piensa que lo que hizo no estuvo bien y lo sigue pensando. Pero una cosa es pensar y que el Espíritu Santo lo haga pensar a uno, oye, eso estuvo mal. Eso es una cosa, porque Él siempre nos va a hacer sentir culpa por algo que hicimos mal. Pero otra cosa es que habiendo sentido la voz del Espíritu que nos dice, te pasaste. Y otra cosa es que a uno ya eso le resbale. Y cuando a uno algo que está pasando mal en su vida llega a no afectarlo como para uno quebrantarse y hacer teshuvá. Teshuvá es volverse. Realmente el arrepentimiento solo viene cuando uno ya no sigue en ese camino. Si yo hago el hecho de caminar de aquí hacia mi mano derecha y vengo por este camino, teshuvá es no seguir por acá. Teshuvá es hacer esto y volverse. Eso es lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento significa no seguir más por ese camino y volverse por el camino que le conviene a uno. Y Jesús, cuando empezó a predicar, después de que Él fue y ayunó 40 días, 40 noches para poder empezar su ministerio, el Espíritu Santo lo probó y empieza a predicar. Cuando Él comienza a predicar, también oye que Juan el Bautista, dice la Biblia, abramos Mateo capítulo 4 en el versículo 12 al 17, también después supo que habían matado a su primo Juan. Lo habían matado por predicar duro y predicar de arrepentimiento a los reyes de la tierra, sobre todo al rey Herodes, que le cantó la verdad, que él era un adúltero. Jesús entonces se va para la tierra donde él pues prácticamente creció, Galilea. Estamos entonces en el libro de Mateo y la pregunta de cualquier persona, ¿para qué me sirve hoy este servicio, este culto? Este culto espero que le sirva primero para meterse con Dios y segundo para que aprenda cómo arrepentirse de verdad y cómo recibir ayuda para que no vuelva la burra al trigo, es decir, para que usted no vuelva a las mismas, ni yo volvamos a las mismas andanzas. Es de verdad cambiar. Levanten la mano los que no han pecado el último año. Los que no han pecado el último año. Levanten la mano los que no han pecado esta última quincena. No han pecado hace 15 días, no pecan en nada. Las cámaras, por favor. El libro de Juan, ¿qué dice? Que no existe una sola persona que diga que no ha cometido pecado. Y si uno pregunta, ¿quién no ha pecado los últimos 15 días y ninguno levanta la mano? Ni el pastor, apague y vamos. No. La Biblia dice que nosotros pecamos de muchísimas maneras. No solamente con hechos, sino hasta con los pensamientos pecamos. Por lo tanto, necesitamos cuidarnos para no seguir por el mismo camino. Porque Dios tiene paciencia. ¿A quién de ustedes, su papá y su mamá, le tuvieron paciencia? Bueno, solamente a nosotros, como a 20. Pero esa paciencia también tuvo un momento en que ¿cierto? Recibimos la disciplina. Yo me ponía unas almohaditas que tenía mi mamá, y cuando yo sabía que me iban a dar, me ponía caderón, o sea, me ponía sudadera y me ponía trapos y todo, y le decía a mi mamá, deme mamá, deme. Ay, ahí protegido, no me dolía. Pero a Dios no se le pueden poner almohadillas. Dios sabe dónde tocarnos, que nos duela. ¿A cuánto les ha dolido la disciplina del Señor? Uy, santo, porque la disciplina del Señor duele, hermano.
Vamos a ver, en la parte práctica, Mateo nos dice cómo Jesús empezó a predicar. Mateo 4, su ministerio en Galilea, y dice así, Mateo, lo vamos a ver ahí en la pantalla, puede ser en la JBS o en la LBLA, por favor. Capítulo de Mateo 4, versículo 12, yo comienzo a leer en la BTX. Cuando oyó Jesús, ¿no?, que Juan había sido encarcelado, yo dije muerto, encarcelado, se retiró a Galilea. O sea, dijo, las cosas están graves por acá. Y dejando Nazaret, acuérdense que se le dice Jesús de Nazaret, porque también creció en Nazaret, habitó en Cafarnaúm. Es una región que queda junto a un mar de agua dulce, no es salada, que es el Kineret o el mar de Galilea. Y dice, en Cafarnaúm, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. ¿Qué dijo Isaías por allá en una profecía? Dice que un hombre hace 600 años antes de Cristo había dicho, aquí dice así, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. ¿Por qué dicen Zabulón y Neftalí, pastor? Porque resulta que cuando se repartió la tierra prometida, la parte donde queda Galilea y esa región del Kineret era parte de lo que había sido la entrega que Josué, que reemplazó a Moisés, les entregó a las tribus, y esa parte le correspondió a la tribu de Zabulón y a la tribu de Neftalí. Y la profecía era, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, mar de Galilea. Al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Así estaba hasta profetizado cómo se llamaría esa tierra, Galilea de los gentiles. ¿Qué debía ocurrir en esa tierra? ¿Qué iba a pasar en el futuro? Dice el versículo 16, que ese pueblo estaba ¿qué? Dice, el pueblo asentado en tinieblas. O sea que cuando Jesús vino, esa región que había sido heredada por esa gente, estaban viviendo literalmente en medio de los demonios, viviendo en ceguera espiritual, en tinieblas. Y también dice, vio gran luz. Y eso fue la luz ¿de quién? De Jesús. Y también dice, y a los asentados, o sea, que están ubicados en región de sombra de muerte. Entonces habla de dos regiones, una región de extremo pecado y demonios, y otra región en que la gente estaba, pues no tan mal, pero sí estaban en medio de región de sombra de muerte. A ellos luz les resplandeció, les esclareció. La verdad es que el mundo estaba en tinieblas antes de que viniera Cristo. Sigamos leyendo. ¿Qué dice el versículo siguiente? Desde ese tiempo, desde entonces, comenzó Jesús a predicar. ¿Y cómo era el principio de la predicación de él? ¿Cómo era? Era así: arrepentíos, voz de Jesús predicando, voz de Yeshua predicando. Arrepentíos. ¿Por qué? Dice él, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es que se acercó el reino de los cielos? Porque Dios, quien creó los cielos y la tierra, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo carne y vino al mundo. Por eso la tierra que estaba endemoniada vio luz, la luz de Jesucristo, y dice que el reino de los cielos se ha acercado. Ahí no dice que el reino de los cielos esté aquí en la tierra, solo que el reino de los cielos se acercó, y con la predicación sí que era un acercamiento. ¿Qué había que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando uno está viviendo en pecado y siente que llega alguien y le da luz a la vida de uno y le dice, mira, esta es la solución para tu hogar, esta es la solución para tus hijos, esta es la solución para tu tremenda iliquidez? Uno pone cuidado. Y esas palabras hicieron que mucha gente sintiera, al ver a Jesús, que su figura era tremendamente impactante. Uno nunca podía dejar de pensar en él después de haberlo visto y más oído predicar. Enseguida el Señor siguió diciendo lo siguiente: porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta predicación, este estilo de predicación, voy a explicarles, tiene dos palabras importantes: arrepentíos. Esa palabra aparece en el griego de la Biblia, en el Nuevo Testamento, como la palabra metanoia. Y metanoia es cambio total, que ya les había explicado que en el hebreo esa versión es
ya no metanoia, que es griego, sino teshuvá, teshuvá. Hoy en día, allá en Israel, hay una época en la cual ellos dicen, llegó la hora de hacer teshuvá, o sea, llegó la hora de hacer un arrepentimiento, un cambio total. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando este mensaje les gustaría no volver a pecar en cosas que usted ya sabe que ha pecado? ¿A quién le gustaría? Uy, Dios mío, ¿cierto que sí? ¿A cuántos les gustaría decirle a ese pecado, fuera de mi vida, no te quiero más? A muchos. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Lo podemos lograr? Sí. No es imposible arrepentirse rápido, pero la verdad es que para un verdadero arrepentimiento se necesita un tiempo. Porque el pecado ha penetrado dentro de nosotros los humanos de una manera tan tremenda que hasta nosotros, como padres, no nos hemos dado cuenta que con nuestro comportamiento lo que hacemos con nuestros hijos es reforzarle espíritus de pecado que vienen en nuestra familia. Y no es el tema de hoy, pero usted sabe, familia de fumadores siguen fumando, familia de tomadores de trago siguen bebiendo, familia de hombres que tienen amante siguen teniendo amantes, esos hombres y esas mujeres, por las generaciones. Familias que les han robado, les siguen robando. Familias que se les arruinan los negocios y viven quebrados, siguen dándose. Y generación tras generación es la misma cosa, en su mayoría se repiten los mismos pecados. Y deberíamos salir ya de eso. Yo no quiero que mi familia siga recibiendo de los demonios que atacaron a mis ancestros, no quiero volverlos a ver. Quiero que mi familia sea una familia más santa, más limpia, una familia próspera. Yo también quiero eso. No sé si tú lo quieres, pero yo sí lo quiero. Quiero una familia transformada. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Y si, hermano, hermana, si tú y yo no nos ponemos de verdad las pilas, no somos conscientes, no nos dedicamos de verdad a tratar de erradicar esas cosas que nos han hecho daño, las estamos otra vez metiendo a nuestros hijitos, las estamos volviendo a sembrar en ellos, y ya no es hora. Ya ahora sí que el reino de los cielos está más cerca que nunca antes. La venida del Señor está muy cerca. Y sí, lo digo otra vez, estas guerras, aunque no ocurrió esta como lo habíamos pensado, pero sí ocurrió rumor de guerra fuerte. Eso significa que Jesús sí dijo la verdad, Él está a punto de volver. Así que vamos a ver esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios actuaba en el Antiguo? ¿Cómo Dios actúa en el Nuevo? Miremos, en el Antiguo Testamento, y la palabra arrepentimiento sí implica un cambio total. Pero usted acaba de decirlo, pastor, que uno no cambia de la noche a la mañana. No, pero tiene que frenar. Porque para uno regresar, uno no puede decir regreso. No, uno tiene que, desde que ya va para allá, tiene que decir, me detengo primero. Porque uno no se puede regresar si no para. Si usted no para, es bien difícil devolverse. O sea, nos toca detenernos en ese pecado, en esa forma de vida que nos está destruyendo, que nos está alejando de Dios. ¿Y detenerse qué es? Detenerse es meditar primero, dejar de ser autosuficiente, dejarse aconsejar, escuchar la predicación, no decir ese mensaje, otra vez ese man acusándonos ahí, qué horribles son los pastores que a toda hora le vienen a uno haciendo sentir pecado. No, deténgase, es Dios hablando. Así empezaron a predicar Jesús, y los seguidores de Jesús lo seguimos haciendo. Miren Pedro, por ejemplo. Veamos el capítulo de Pedro en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Hechos 3, versículo 19 y 20. Lo van a colocar ahí en la pantalla. Repito, Hechos 3, 19 y 20. Dice, Pedro predica así. Ahora pues, ¿cómo predica Pedro? Pedro predica así: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. O sea, hasta que yo no me he vuelto, ahí está la palabra volverse,
Teshuvá, metanoia, cambio total. Tienes que volverte, salir de ahí. Apaga eso que estás viendo. Pero es que es tan bueno, pastor, lo disfruto tanto. Nos vamos a tirar la vida espiritual que Dios nos dio. Y enseguida la predicación de Pedro continúa y dice: y vuelvan a Dios para que, ¿qué? El anterior versículo, gracias. Para que sus pecados sean borrados. O sea, los pecados a uno no se le van a borrar hasta que uno de verdad no haya hecho retorno. O sea, expliquémoslo de una manera clara. Pastor, a mí me gusta fornicar. Yo soy feliz fornicando, pastor. Fiesta que me inviten, salgo con sexo. Pastor, yo no sé cómo hacer para dejar de tener relaciones sexuales ilícitas sin estar casado. Toda novia que me consigo, ya me quiero acostar con ella. Todo novio que me consigo, no me resisto. Le digo sí y termino acostándome. Y cada vez sufro más y lloro más y me duele más. Y no sé cómo detenerme, pastor. Uno sabe cómo detenerse. En primer lugar, es detenerse de ir a donde sabe que va a pecar. Detenerse de usar lo que no debe usar. Detenga esa mala amistad. Deténgase. No vaya a ese sitio. Cuando uno se detiene, comienza el regreso, el volverse. O sea, pastor, que si yo hoy cometí pecado, me arrepentí, lloré, fui a la iglesia, hice unos días de ayuno, pero es que como yo tengo esa tendencia, es probable que el mes entrante yo vuelva a caer porque siento hambre de fornicar. Y entonces yo ya no me puedo contener. Yo temo a Dios, pastor. A mí me gustan las cosas de Dios, me gustan los mensajes, yo canto alabanzas, pero pastor, yo no sé, apenas se me dan las cosas, vuelvo a lo mismo. Significa que tú no has sido perdonado de tu pecado. Porque para que sea uno perdonado del pecado, Pedro lo dijo clarito: vuélvanse al Señor. ¿Para qué? Para que puedan ser ¿qué? Borrados los pecados. Pastor, o sea que si yo llevo vida de fornicario, voy a cumplir lo que dice la Biblia. No entrarán al reino de los cielos los mentirosos. Bueno, primero, ¿qué puso el Señor en Apocalipsis? Los cobardes, los fornicarios, los mentirosos, los homicidas. Todos esos no entrarán al reino de los cielos. Pastor, y si yo cometo ese pecado una vez, de pronto dos, y ese pecado ya no me domina, pues si ese pecado ya no te domina, vas por un buen camino. ¿Cuál camino? Vienes de regreso. Pero si vienes de regreso, no te detengas en el regreso. Porque uno puede que haya superado muchos pecados. Aquí ya dejé como 20 pecados, pero estoy llegando ya al límite donde me voy a caer al hueco. Porque hay uno o dos o tres que me tienen frito, que no soy capaz de dominarlos. Ellos me dominan a mí. Comienza entonces a orar, a interceder al Señor para que te dé dominio propio. Ojo, Señor, dame dominio propio. O sea, capacidad de yo controlarme, tener control de eso. ¿Cómo se tiene control? Dominando la carne. La Biblia dice que aún hasta los caballos más salvajes se pueden domar. Pero el problema, una de las cosas más grandes, que el hombre no tiene poder para dominarla hasta que de verdad no entregue su vida al Señor, es la naturaleza del poder del pecado para darnos órdenes. A jartar mañana, papito. Y no, yo mañana jartando, tomando, si apenas es miércoles, mañana es jueves, acuérdese, jueves. Y está predispuesto su ser, está predispuesta su mente. Solo está esperando que lo llame a alguien, que se den las cosas y usted está listo ahí. Firmes, cachirí, ¿a dónde es la tomata hoy? ¿Con cuál viejita me voy a acostar esta noche? Grave, la cosa está grave. La cosa está grave porque lo anhelas, lo deseas, lo quieres. Entonces el dominio propio es controlar mis pensamientos, como Pablo dice. Dice, miren, hermanitos, ustedes no van a cambiar hasta que no cambien su manera de, ¿qué dijo él en Romanos 12:1?
debemos cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a colocar un ejemplo sencillo. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? No le dé más riendas a ese pensamiento. No consienta más ese pensamiento. No piense en eso. Porque cada vez que usted piensa en eso, lo aviva. Y el diablo aviva. Y la lengua, dice la Biblia en el libro de Santiago o Jacobo, dice que esta lengua, cuando uno habla, declara cosas, la lengua es inflamada ¿desde dónde? ¿Cuántos han leído en la Biblia eso? La lengua es un mundo de pecado. La lengua es inflamada ¿desde dónde? Desde el infierno. O sea, una cosa es que usted piense algo y otra cosa es que después de pensarlo lo ponga en los labios. El día en que usted comienza a hablar de ese tema, usted está siendo totalmente controlado desde abajo. La carne, usted, su cuerpo, sus pensamientos carnales, el mundo, la atracción de este mundo y los demonios. Los demonios saben cuando usted está sudando por el pecado. Cuando usted está pensando, los demonios se dan cuenta. Sí existen demonios que persiguen a los humanos. La Biblia dice que Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo es buscando? Pues pendiente a quien le cae encima. Sus ojos lo delatan, su mirada lo delata. Mire, cuando usted ve a un niño en la casa haciendo así, usted ya sabe que el niño está pensando en hacer algo que no conviene. Y usted cree que hasta los adultos nos damos cuenta. Mire, ¿cuánto tiempo llevan los demonios viendo pecar a la raza humana? Más de 6.000 años. Los demonios están entrenados y los demonios saben cuando tú comienzas. Mire, nomás hasta las mujeres cuando les gusta un hombre. ¿Quién me puede decir qué detalles tiene una mujer cuando le gusta un hombre? Primero que todo, si está muy simpático, lo miró solo una vez, pero después no lo vuelve a mirar. Le da miedo. Pero apenas puede y él no la mira, pega la segunda y refuerza el pensamiento. Está querido el bobo. Y si ya le tocó encontrarse de frente con él, ahí está la niña, cayó. ¿Sí? Si el bobo es experto, dice, le gusté. No tengo que matarme mucho. Ella misma está hablando. El lenguaje de su cuerpo habla que cayó. Y los demonios, Satanás es experto. Entonces, nosotros tenemos que dejar de irradiar señales que no deben estar en nosotros. Hay señales que usted debe aprender a detectarlas, no solo para conseguir novia o novio. Detecte señales de que usted está rendido ante el pecado. Identifíquelas. Porque lo primero que llega es un pensamiento de hacer eso, de pensar en eso, estar en eso, hablar de eso. Y el hablar del pecado nos incita al pecado. No hable de cosas necias. No diga cosas necias. Mire, hay personas que dicen, y esas palabras son palabras necias. Yo nunca tal cosa, yo nunca haré tal otra. Mire, tenga cuidado con lo que habla. Ustedes un día me van a ver que me voy a largar de esta casa. Bueno, hay muchas mamás que se andan largando desde los 20 y ya tienen como 70 y no se largan. Pero esas palabras son palabras que no se deben pronunciar. Un día me van a ver muerta. Todas esas son palabras necias. Hasta que me llegue un cáncer me van a querer. ¿Qué cosa? Incendiado por el infierno, la lengua incita. Y las palabras tienen, sí, las palabras tienen poder. Mucho cuidado. Ni siquiera en chiste diga palabras necias. Hermanos, vamos a ser un poquito concretos hoy. Miren, en medio de todo esto les dije que iba a hablar del Antiguo y el Nuevo Testamento. Mire, para no alargar rápidamente, en el Antiguo Testamento, ¿ustedes creen que Dios, tan misericordioso, tan lindo, tan paciente, les manda a Moisés, que lo tuvo entrenando 40 años, hasta que ya lo tuvo más o menos capacitado, lo mandó a sacar, a liberar al pueblo? Las plagas que le vinieron de parte de Dios a los egipcios, esas plagas, cada plaga le cayó a ellos, pero al pueblo de Dios no.
Y ellos viendo que las plagas eran para sus enemigos, sus captores, y a ellos no, y aún no entendían la misericordia de Dios, que ellos también se merecían por su comportamiento. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, se merecían también las plagas. Se moría el ganado de los egipcios y a ellos no. Le caían piojos que hasta se arrancaban el pelo. Dicen algunos investigadores que las egipcias pudientes se rasuraban la cabeza por completo debido a la piojera que había, y se colocaban pelucas porque era tanta la piojera que había que les tocaba calvearse. Cuando cayó la plaga de ranas, las ranas, ellos dormían y si abrían la boca roncando, se les metían las ranas en la boca, en las orejas, y si podía meter, se metían las ranas, y estaban desesperados. Todas esas plagas las vivieron ellos, pero Dios los libró. Al fin murieron los mayores, los hijos mayores y los hijos mayores de los animales de los egipcios, y ellos sintieron que ya no podían tenerlos a ellos retenidos. Dijo un día el faraón: lárguense, váyanse, antes de que me arrepienta, fuera, chao, te vi. Y salen ellos, y luego Dios, como había endurecido el corazón del faraón, los persiguió para matarlos. Y ustedes saben que el mar Rojo se cerró cuando ellos acababan de pasar y se ahogaron ellos. Y todo el mundo feliz: wow, no nos morimos, ay Dios mío, tan lindo. Acababan de salir, hermano, de esa zona de peligro, ya eran libres, y ya comenzaron: no, este man nos sacó a matarnos de hambre, mire, no hay agua en este desierto, a ver en este desierto ¿dónde están las cebollas? ¿Dónde están? Y Dios: pero muchachos, pues los acabo de sacar de la esclavitud. Y peleando con Moisés, peleando con Aarón, se va Moisés al monte a encontrarse con Dios. Cuando atravesaron, después de atravesar el mar Rojo, se va para los montes de Madián, allá en el monte Sinaí que queda en la tierra de Madián. Y mientras él llevaba 40 días allá, la gente abajo: no, este tipo nos quedó mal, salió calceto. Bueno, no sé qué palabras dicen hoy en día. Este tipo nos quedó re mal, nos dejó botados. Mire, semejante líder, aquí vea, no hay nadie. Hagámonos un Dios que nos respalde. Y entre esos siempre hay gente que vive molesta con Dios por todo. Deje de andar piedro con Dios por todo. Cada vez que usted siga bravo con Dios porque no le sale, porque no le cuadran las cosas, porque el culpable es Dios, usted más tiempo se le va a alargar. No contiendas con Dios, sea agradecido en todo con el Señor, porque Él nos da todas las cosas, pero peleando no. Y así que peleando se abrió la tierra y se tragó a los peleoneros de ellos, que eran Datán, Abirán y Coré, y un poco de amiguitos malos de esos se los tragó la tierra. En esos juicios de Dios, nunca se daban cuenta. La mano de Dios les dio agua, les dio comida, les dio maná del cielo, y nunca agradecieron, siempre vivieron furiosos con Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia. Uno, por ejemplo, en Éxodo 32, veámoslo rápidamente, es muy importante. En Éxodo 32, en el versículo 2, cuando Moisés está en el monte y se demora en bajar: ay no, este tipo ya no volvió, hagámonos otro matacho, hagámonos algo. Como tenían la costumbre de ser idólatras, allá en Egipto aprendieron más idolatría y hechicería. Ahora quieren que les hagan un becerro de oro. En el caso del becerro de oro, quiero hablarle un poquito de este tema. Capítulo 32, verso 2 en adelante. Dice así, Éxodo 2, 32, 2. Dice: pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. En el versículo 2, pongamos una versión un poquito más profunda. Éxodo 32, 2. Entonces Aarón les dijo, ¿qué les dijo? Arrancad o apartad, la palabra es yitparcú. Arrancad los zarcillos de oro, los nismé, los zarcillos de oro de las orejas ¿de quién? De las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Quiénes usaban aretes? ¿Quiénes usaban aretes? Ahí dice: en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, varones, y de vuestras hijas. Todos usaban aretes, los varones, las mujeres y los pelados. ¿Pero por qué, pastor?
porque Dios les quitó el oro, las sedas, los vestidos finos, los terciopelos, las sábanas de lino, toda la cosa hermosa que tenía la vecina egipcia. Dios les tocó el corazón para que por favor se vayan y no nos sigan llegando plagas. Así que dice que Dios los sacó con oro y plata. Por eso yo le digo, cuando Dios trae una liberación terrible de una tierra tan terrible, de más de, 215 años estuvieron ellos allá en Egipto, y de esos 215, como 50 o 60 años, una generación, estuvieron ellos sin problema porque José vivía. Pero luego de eso les quedaron más de 100 y pico de años de esclavitud. Dios tenía un propósito, lo que ellos no les pagaron, todo el trabajo que ellos hicieron como esclavos sin sueldo, Dios se lo hizo pagar a los egipcios. Mire, el día en que Dios decida darte la plata que te robaron en tu empresa, Dios te la va a dar. El día en que Dios decida volverte a levantar la economía, porque sí fue injusto lo que hicieron contigo, ese dinero va a llegar a ti, como no sabes cómo, pero Dios te lo devuelve. Y cuando ellos salieron, por eso las egipcias y los egipcios les dieron oro, plata, joyas, vestidos. Alguien diría, pero ¿para qué ellos necesitan joyas? Y ahora, porque Dios se lo dijo en el capítulo de Éxodo 3, Dios les dijo, mire, ahora esto es para que ustedes se lo pongan a sus hijos y a sus hijas, porque Dios quería poner oro en ellos. ¿Sabe qué significa el oro? ¿Quién me dice? Divinidad. Dios quería mostrarles que la divinidad ahora había llegado a la vida de ellos. Por eso, aunque estaban en el desierto, bien pinchados, no estaban tan mal. Ni siquiera dice la Biblia que el pie se les enfermó, los zapatos ni siquiera se les desgastaron. O sea, Dios hizo milagros de sostenimiento. Así que el diablo estaba furioso porque todos tenían joyas y las lucían. Y el diablo decía, ¿qué hacen estos en el desierto donde no hay nadie que los vea? Pero es que hay 3 millones de israelitas y uno no se viste para que lo vean los vecinos del otro país. Yo me he visto porque mi familia quiero verla bonita, quiero que me vean bien vestido. Eso no es pecado. Hay gente que cree que es pecado ponerse aretes. Llegó a Aarón y les dijo, quítense los aretes, ustedes, las mujeres, los hombres y los niños, y me los entregan. La divinidad, señal de divinidad, debía ser quitada de ellos. Y la Biblia dice que solo los hombres entregaron los aretes de ellos, las mujeres no quisieron. Y en el hebreo es claro, y dice en el versículo 3, se quitó pues el pueblo los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y la palabra que dice aquí la Biblia que tenían en sus orejas es beasnehen, de las orejas de Hem, de ellos, Hem, palabra masculina. Así que solo los hombres se quitaron los aretes y se los dieron para que hicieran el becerro. Las mujeres guardaron sus aretes. Cuando usted asista a una iglesia y le diga que entreguen los aretes, esa no es la iglesia correcta. Sin embargo, armaron el becerro, y después de que armaron el becerro, la disculpa, no, es que esto lo hacemos para Dios. Mire, hay muchos pecados que la gente dice que no estoy pecando porque lo hice para Dios. Yo le decía a los muchachos que cuando uno es joven y es cristiano, uno dice, no, pues ¿qué hacemos? Pero ¿hasta cuándo nos vamos a casar, papi? Pues hagamos una cosa, mi amor, como somos cristianos y mientras llega la hora de casarnos, tenemos platica, tenemos el carrito, la casita, mire, cásense ya. Eso sí, con un varado no se casan. Que esté trabajando, porque que el hombre produzca y no se casa. Pero mire, Dios provee. Dios, Yahvé Jireh, el Señor verá. Ahora no diga lo mismo estando casado, Dios verá, no, porque ahí sí, mejor dicho, grave la cosa. Pero aquí Dios sí provee. Y hoy veo a los jóvenes, haciendo un paréntesis, con un miedo horrible de que hasta que no tenga el carro más fino, el apartamento en no sé dónde y todo amoblado, no me caso. No pongan la vara tan alta, muchachos, porque ustedes están poniendo la mirada es en lo material, no en Dios que da todas las cosas. Si ustedes se ponen a esperar la mujer más linda del mundo, se van a quedar solterones. Y si ustedes, hermanas solteras, se ponen a mirar que llegue el triple papito cristiano que tenga 10 años de ministerio, se van a quedar forrando Biblias. Así de que dejen de apuntar tan alto. El chino, sano, bueno, no le busque la perfección en la cara. Pero es que yo la opero, pastor. Ay, deje de hablar bobadas. Buscando la perfección se van a quedar
sin el pan y sin la arepa. ¿Cuántos decimos amén? Dame un aplauso al Señor. Dios es bueno. Vamos a la palabra rápidamente. Miren lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Todo eso se lo aguantó Dios, se lo aguantó. Versículo entonces 6. Por lo cual al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Después el pueblo se sentó a, ¿qué dice la Biblia? Dice así: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Pastor, divertirse es sano. Sí, pero la palabra divertirse que aparece allí en la Biblia no es el divertirse sanamente. Es una palabra hebrea que significa diversión licenciosa en un culto extranjero, es decir, una práctica pagana. Orgía, bebeta y rumba. Orgía, bebeta y rumba. Eso fue lo que hicieron ellos. Así que por eso Dios le dijo a Moisés: Moisés, todo lo que ellos vieron que yo hice por ellos, los libré de las plagas, los pasé por el medio del mar rojo, le maté a los enemigos, se vivían quejando de la comida, agua, y les di agua, y ahora que están aquí, ahora sí están divertidos porque yo no estoy, me reemplazaron por un becerro. Mira lo que les dijo en concreto en el versículo 7, leamos. En el 7 dice: entonces el Señor, Yahvé, dijo a Moisés: anda, baje del monte ya, mi hijo, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué le dijo el Señor? Se ha corrompido. Y si era corrompido, era porque estaban en prácticas corruptas. Cuando Él llega con las 2 tablas y se para allá bajando de la loma y los ve a ellos allá en semejante festival de música mundana, que esa es otra cosa. Yo no sé por qué no hemos entendido que las discotecas no son para cristianos. Yo no soy amigo de que pongan humo de esa discoteca ni luces de discoteca, pero a los jóvenes eso les parece que si le quitan la luz y el humo, ya no hay fiesta. No, esos son inventos para mover la carne. Yo no digo que un matrimonio, el papá baile con la china y ella baile con el novio, una danza normal, una cosa bonita, sana, pero allá bailando cosas inmundas en un matrimonio. En un matrimonio la gente cristiana, si al caso, ofrece la champaña para el brindis, porque no es pecado, pero whisky corriendo, cerveza corriendo, bebeta, y allá el pastor Chapeto: hermano, Dios les bendiga, qué bueno estuvo la fiesta. Y los diáconos de la iglesia agarrados, mañana tenemos culto. Yo digo: Dios mío, ¿esto qué está pasando? Y usted ve iglesias así, donde eso no les dice nada y todo chévere. Eso es lo que el Señor le dijo: el pueblo se ha corrompido. Si nosotros queremos que nuestros hijos salgan de la discoteca, no le monte discoteca ahora en la iglesia. No le ponga ambiente de pecado. Usted organizando fiestas en la casa con bebeta y todo el mundo tomando y bebiendo y emborrachándose. Nos estamos tirando a la siguiente generación a las garras de los demonios. Por eso Dios le dijo: se han corrompido. Ellos no entendían. ¿Cómo no van a entender? Pero así estamos hoy. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Si ustedes quieren estar el día del rapto con el Señor, si queremos estar, tenemos que volvernos de esas cosas y apartarnos de eso. Ahora, de pronto habrá gente que estará escuchando y dirá: ¿qué tal este pastorcito tan fanático, no? No, mamita, vámonos de aquí. Así es, o usted guarda la palabra del Señor, o usted sigue guardando los mandamientos del mundo. Versículo 8. El Señor les dijo: se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios quiso acabarlos a ellos, sí, pero miren la misericordia de Dios. Yo siempre me he preguntado: Señor, qué paciencia tan grande la que tú has tenido conmigo. Yo hice cosas horribles siendo muchacho soltero, y claro, he cometido pecados
siendo ya un hombre convertido. Claro, no tengo otra mujer, ni estoy metiendo cachos de marihuana, ni pases de cocaína, ni soy un alcohólico, pero hay pecados en nuestra vida. Pero yo digo, Dios, ¿por qué tú permites que una persona tan imperfecta como un ser humano te sirva? Por pura misericordia te servimos, Señor. Y hay un versículo en la Biblia que ahora lo voy a compartir con todos, que yo digo, antes el Señor a nosotros, iglesia, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha pagado. Pero eso no quiere decir que Dios siga haciéndose el de la vista gorda per secula seculorum. No. Hay un momento en el cual Dios también se cansa. Y aquí se cansó. Y no es porque no hubiera prometido llevarlos a la tierra prometida. Si Él dijo, los voy a llevar a la tierra prometida, los llevó. Pero no entraron los que no se volvieron, es decir, los que no hicieron teshuvá. No entraron los que no cambiaron. Solo entraron la generación que cuando hicieron el censo tenían 20 años para arriba. Los demás, Dios esperó hasta que se muriera el último. Y para esperar que se muriera el último, que tenía 21 o 22, por eso tuvieron que pasar 40 años en el desierto. O sea que los 40 años fue hasta que se muriera el último de esas familias que no había querido convertirse de verdad, porque no lo iba a dejar entrar a la tierra prometida. Dos cosas que le quiero decir. Dios no se va a llevar una iglesia manchada, arrugada, alcoholizada, trabada. No. Dios va a purificar su iglesia y la está cambiando. Y cuando nos lleve, si a ellos los egipcios les dieron plata y oro, y no es porque sea pastor de la prosperidad, pero yo le he dicho a usted, hermano, que el Señor va a bendecir a la iglesia antes de que nos vayamos, porque Dios va a dar un ejemplo en la tierra de quiénes eran esos, mi pueblo. Él va a bendecirlos en el desierto. En este mundo tan perdido y tan desértico, Dios nos va a bendecir, sí, porque si a ellos los sacó al desierto y los sacó con pinta y hasta con qué ofrendar, Dios también va a poner en las manos de la iglesia recursos que nadie se imagina. Y eso muéstremelo en la Biblia, pastor. Sí, voy a mostrarle un versículo en la Biblia para que no siga molestando. Veamos Isaías 23, el último del capítulo 23. Isaías, profeta llamado el evangelista del Antiguo Testamento. Miren conmigo, Isaías capítulo 23, el último versículo. ¿Qué dice? Mas su negociación de todo este sistema caído, de toda esta élite, ¿qué dice? De Tiro. Dice, mas su negociación y su ganancia será consagrada al final ¿a quién? Al Señor, a Yahvé. Profecía, no se guardará ni se atesorará, porque su negociación será ¿para quién? Para los que estuvieren delante de Yahvé. ¿Y qué más? ¿Para qué? Para que coman hasta saciarse y vistan, ¿cómo dice? Honradamente. Mire la versión NBI. Vamos a ver la NBI. No es mentira. No te pierdas la bendición del Señor. Suelta eso. No sea, mire, hay chicas que creen que tienen que agarrar el tinieblo de la cuadra, que es más vago que Caín. Bueno, no sé si Caín era vago, pero sí vagó porque Dios lo mandó a vagar un poco de tiempo, ¿cierto? Le dijo que andaría vagando, era vago, se volvió vago. ¿Y qué? Y se buscan a ese porque es que ese es el papito, es el tinieblo. Todas las chicas de Bucaramanga a ojos cerrados se novian con él, porque es que él tiene carro, tiene plata. Eso sí, tiene 50,000 mujeres, pero no importa, yo lo convierto. No sueñe con demonios disfrazados de sacerdote o de pastor. Mire, no hagas lo que es contrario a la palabra. Dios hay una promesa que tiene. De nuevo vamos a leerla en otra versión. Pero sus ingresos y ganancias se consagrarán al Señor. No serán almacenados ni atesorados. Sus ganancias serán para los que habiten en presencia del Señor, para que se alimenten en abundancia y se vistan ¿con qué? Con ropas finas. Eso está en la Biblia, está en la Biblia. Porque hay iglesias que no cumplen esto. Hay iglesias que dicen, no, ustedes las hermanas tienen que vestirse
como zombies recién resucitadas. Y uno ve a esas pobres hermanas por las calles. De verdad parecen cadáveres, zombies. Como Dios quiere que los hijos, aún en el desierto, los bendijo. La iglesia que se guarda, que se vuelve de sus caminos, Dios dice en su palabra que honra y gloria y cosas de bendición son las que Dios tiene para los que lo amamos. Bendito el Señor. Ahora mira, aunque Dios se enojó con ellos y le dijo a Moisés: Moisés, déjame que yo los acabe, porque Dios también estaba probando el corazón de Moisés. Déjame que yo los encienda mi ira contra ellos y los consumo, y voy a hacer contigo una nación grande. No, Señor, mire, te lo ruego, ten paciencia con ellos, ten misericordia. Dios está formando en Moisés un hombre con un corazón misericordioso, porque Dios es un Dios misericordioso. Hay gente que cree que el Dios del Antiguo Testamento es el diablo. ¿Han visto una secta que anda por ahí que dice que Yahvé es el diablo, que Jehová es el diablo? ¡Qué barbaridad! Es una locura total. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo, Él es el Señor. Él es el mismo de ayer, el alfa, y también el del final, de hoy y la omega, el final. Así que Él es misericordioso, y hay un salmo que dice: porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuántas veces lo dice? Todos los versículos: porque para siempre es su misericordia. Dios tiene misericordia de ti y de mí. Démosle un aplauso grande. Perfecto es en su amor el Señor. Bueno, ya vamos enfocándonos para el final. Moisés le dijo al Señor: mire, Señor, si usted no los perdona a ellos y se mueren todos, pero pastor, usted acaba de decir que se murieron todos los mayores de 20 y tanto. Sí, se murieron. No el mismo día se morían los que habían sido tan descarados pecando. Se morían rápido. Los demás se fueron envejeciendo hasta que se murieron y no entraron a la tierra prometida. Dios le dijo: mire, al que peque contra mí, a ese lo voy a borrar yo de mi libro. Así que desde el Antiguo Testamento ya Dios está diciendo: si usted sigue pecando contra mí, no cambia, no hace teshuvá, usted no aplica la metanoia de Cristo, es decir, el cambio total, llegará un día en que usted no va a entrar conmigo al reino de los cielos. Versículo 32, veámoslo ahí en la NBI, puede ser. Dice así: pero ahora, ¿qué le dijo Moisés y qué le contestó el Señor? 32 y 33. Ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice? Sin embargo, dice Moisés: yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. O sea, él prefería que Dios lo borrara del libro. ¡Qué atrevido, Moisés! Si se pierde, me pierdo con ellos. Yo no debo hacer eso hoy. Allá, mire, si alguien de su familia se quiere perder, ore por él, pero usted no se bote al mar por él. En el siguiente versículo, miren lo que Dios dice, póngale cuidado. Vamos a leer el 33. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Pero pastor, usted dijo que todos somos pecadores, todos estamos borrados. Por la gracia hoy en día somos salvos, porque si hay misericordia de Dios en el antiguo, con mayor razón hay misericordia ahora, porque vino el Hijo de Dios a salvar lo que se había perdido. Santo Dios, porque todos estábamos verdaderamente perdidos. Pero no podemos creer que estas palabras del Señor no funcionan hoy. Sí, hoy existe un libro de la vida, y el que insista en pecar será borrado de ese libro. Ahora, santos, eran tan descarados ellos en el Antiguo Testamento que llegaron a una tierra, qué terrible. Vea conmigo un momento el libro de Números en el capítulo 25. Números, capítulo 25. Esto te va a asombrar y ocurrió en realidad. Dice el capítulo 25, versículo 1: moraba entonces Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a ¿qué? A fornicar y a prostituirse con las hijas de Moab. La palabra es en hebreo lisnot, prostituirse. ¿Qué pasó?
Pues que algunas mujeres moabitas del desierto fueron influidas por un señor que quería que Dios maldijera a Israel, y él convenció a esas mujeres de que salieran al camino cuando vieran venir toda esa millonada de gente y les bailaran y les danzaran y se dejaran ver un poco el cuerpo, las piernas, qué sé yo, y con eso iban a hacer que los bobos israelitas, muchachos y viejos, varones, fueran a donde ellas los estaban invitando. Las fiestas patronales, dicen por ahí hoy en día. Ay, que vamos a las fiestas del pueblo de no sé dónde, que camine allí, que están en ferias. Ellas organizaron también, cerca del desierto habían poblados, y allá en esos poblados hacían orgías a los dioses de ellas. Un dios de ellos se llamaba Baal Peor, que significa señor de la vulva, literalmente, señor de la vulva. Y ese dios lo adoraban con eso, con una forma de eso. Y había trago, bebida, bailes, que ya Dios los había castigado por tener eso con el becerro. Ahora los varones ven a las chicas hermosas, ay, los invitamos para que conozcan el barrio, el pueblo tan lindo, turístico. Ellos en el desierto, pues se fueron a beber y se acostaron con esas mujeres y pecaron, adorando también a ese demonio, señor de lo que usted ya sabe. Y dice en el versículo 3, el 2, dice que las cuales, ¿qué hacían las moabitas? Las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Pastor, los israelitas, los que estaban vestidos hermosamente, ellos. ¿Y qué dice el versículo 3? Que así fue que Israel, ¿qué? Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Baal Peor. Peor viene de la palabra en hebreo Peor, significa raja, abertura, hueco, hoyo. A eso se metieron ellos. Una sinvergüenzura total. Un dios de pornografía. Y entonces Moisés, en el verso 4, ¿qué les dijo a los que habían practicado todo eso con ellos? ¿Qué les dijo? Veamos el 4. Bueno, el Señor ordenó. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos. ¿Cómo? Toma a los jefes del pueblo. Pastor, entonces usted dice que yo ahorque a mi papá que ve porno. Yo no lo estoy mandando a ahorcar a su papá que ve porno. El problema grave que tiene el hombre. Pero en esos días sí, a todos los que eran jefes, príncipes, líderes, Dios los mandó a ahorcar. Dice, ¿y qué dice? Y ahórcalos en mi presencia, a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Pero pastor, usted no está diciendo que Dios es misericordioso. Mire, la misericordia de Dios es tan grande que si Él no corta a estos tipos, ¿qué hubiera pasado con el resto del pueblo? Si los líderes hacían esto, ¿en qué van a terminar los otros? En lo mismo. Mire, a veces por misericordia de Dios se muere un viejo sinvergüenza de la familia y tú, ay, pero se murió el viejo, eso sí era buena persona, pero era muy corrupto. Se murió el sinvergüenza, está en el infierno. Si él no se hubiera muerto, los nietos se hubieran perdido. Hay gente que no piensa en eso, pero está en la Biblia. Hoy Dios tiene paciencia y la Biblia dice que hoy en día Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí eso les pasó. Y sin vergüenza todavía, que están castigando a estos, los están ahorcando, que de repente uno que no había escuchado de pronto el castigo que les estaban dando, llegó con la noviecita. Y la noviecita era mundana, era también practicante de estas cosas, era una niña madianita corrupta, que también tenía todas estas prácticas de demonios. Y el noviecito, un israelita, un muchacho joven, 18, 20, qué sé yo, entró de la mano con la china al campamento, con ella todos tranquilos. Y todo el pueblo estaban viendo el castigo que le estaban dando a los otros y él con la noviecita mundana al lado. Y llega y dice el nieto del sacerdote Aarón: qué descarado este tipo. Ve que estamos matando y ahorcando a la familia que andaban en esas, y él se trae la pelada. ¿Y saben qué hizo? Pasó por en medio de ellos y fue y se metió en una carpa a fornicar con la china. O sea, el descaro más increíble que usted se pueda imaginar. Hoy en día ese descaro está ocurriendo en muchos hogares cristianos.
Entra el chico, están todos reunidos en familia, entra el bobo con la novia o la novia con el novio. Hola todos, pueblo, chao, bendición. ¿A dónde van? Para el cuarto. Ah, para el cuarto. Mamita, lleve condones, acuérdese, debe cuidarse, mamita. Lleve, hay que cuidarse. La mamá cristiana, que le compra las cajas de condones para que la niña no quede embarazada. Y en los hogares cristianos, parejitas de novios dizque creyentes, fornicando en su propia casa. Son las 11:30 de la noche y el bobo no se va. Ahí, ranchado. Al otro día por la mañana, la niña preparándole huevitos. Y la mamá, hola, mi hijo, ¿pasó buena noche? Sí, señora, Dios le bendiga, buenos días. Padre del cielo. Esto se está dando hoy en día, iglesia. Se está viviendo. ¿Sabe qué hizo el nieto de Aarón? Cogió una lanza, dijo, qué descarados miserables estos. Y entró a la carpa y estaban los dos allá tirados en el suelo. Y él los atravesó la barriga de la muchacha y al muchacho los atravesó por el vientre en lo que estaba. Los mató. Pastor, qué asesino. Sí, los progres estarán diciendo que Dios tan malo. Ay. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Venga, hijo, Fines, usted salvó hoy lo que yo pensaba hacerle al resto de Israel perverso. Pero usted aplacó mi ira teniendo celo de mí, de su Dios. A partir de ahora, mijito, el nombre de este muchacho será recordado, su familia será bendecida, porque hoy usted salvó al resto del pueblo por haber eliminado a esos perversos que pecaban delante de todo el mundo. Eso está en la Biblia, pastor. Ay, entonces la Biblia es mala para el que vive en pecado y no le gusta. Mire lo que dice acá. Entonces el Señor le dijo a Moisés, siguiente versículo, vamos al versículo práctico que es, versículo 5, versículo 6. Versículo 6, rápidamente, se nos va el tiempo. ¿Qué dice el 6? Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita. Y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, ¿qué dice la Biblia? Tuvo el descaro, dice la Biblia, tuvo el descaro de presentársela a su familia. Vea, esto, hermano, perdóneme, pero es doloroso ver esto. Pero ya está escrito. Hay gente que tiene el descaro. El papá debería decirle, jovencito, usted se está acostando con mi hija de frente. Mijo, ¿usted cree que yo voy a dejar? Si mi hija ya se acostó con usted por allá afuera, no sé dónde, me duele mucho. Es mi hija, la amo. Y yo le he enseñado otra cosa. Pero usted a mi casa, venirse a acostar en mi casa con mi propia hija, yo tendría que estar loco para abrir la puerta de mi casa. Hágame el favor y se larga de aquí. Aquí no me entra gente como usted. Y si mi hijita, usted quiere andar fornicando con él por la seca y la meca, coja sus trapitos y vaya a seguir su vida que lleva por fuera de mi casa. Pero hoy la cobardía de los papás, la sinvergüenzura de las mamás, hacen que el ejemplo de maldad siga. Y el resto de la familia dicen, ay, pero es que ellos se van de viaje solos. Mire, alguna vez dejé ir a mi hija Carol con el que era el novio, que no es su esposo, obviamente, el hermano Pipe, Dios lo bendiga. Y yo no los dejé ir solos. Ni tampoco se podían quedar en el mismo lugar. Todas estas cosas, hasta yo, cuando he viajado con personas que tienen algo que ver con mi hijo o mi hija, usted aquí con mis hijos, usted allá con mis hijas, y pilas, con centinela. Pero la gente, no, pero tan rico, el pastor se lleva a las hijas a fornicar. Mis hijos habrán cometido pecados, Dios lo sabe. Y si lo han hecho, ellos han tenido que llevar las consecuencias. Pero yo le digo, debemos darle ejemplo. Porque ellos lo que han cometido, sus hijos y los míos, lo pagan. ¿Cuántos lo creen? Lo pagan. Como yo pagué también mis pecados que cometí de joven loco, porque yo fui loco y fui fornicario. ¿No le da pena? Me da pena y me duele, pero yo era fornicario.
No había novia que no quisiera acostarme con ella. Eso es ser una persona pagana, idólatra del sexo. Hoy le digo, tenemos que tener cuidado, iglesia, terminando este tema, de la idolatría al sexo, porque el sexo se nos ha convertido en un ídolo. Un ídolo. Y ese ídolo tenemos que apartarlo de nosotros. Usted tendrá sus relaciones con la persona que Dios le dé definitivamente para casarse. Si no es así, usted se va a condenar. Dios es misericordioso y Dios perdona aún todos los pecados de fornicación que una persona haya cometido, incluso pecados gravísimos. ¿Cuántos conocen al monstruo de los Andes? ¿Cuántos han oído hablar del monstruo de los Andes? Levanten la mano. Muy bien. ¿Quién me quiere decir quién era el monstruo de los Andes? ¿Alguien? Garavito, el violador de ¿cuántos niños? Como de 300 o 500 niños. No solo violó 500 niños, sino que los volvió una nada, los enterró. ¿Cuántos creen que Dios pudo perdonar si él se arrepintió como dice de verdad? Porque él una vez dijo, y muchas veces dijo, que se había convertido al Señor Jesucristo. Cuando la noticia salió que Garavito se había convertido al Señor Jesucristo, difícil de creer. Pero ustedes creen que es imposible que Dios perdone a una persona como Garavito? No, y ahí no te equivoques, porque somos muy duros para calificar el pecado de las personas, pero no calificamos el pecado de nosotros. Por eso aquello de que no mires la paja en el ojo ajeno, saca primero la tuya, nadie lo quiere aplicar. Y hay gente que está brava por los comentarios. Yo una vez hice un comentario: si Garavito en verdad se arrepintió, Garavito se va a la gloria de Dios. A alguien le pone los pelos de punta, puede ser que a usted también se le paren los de la cabeza, pero Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Solo si hay teshuvá, solo si hay un arrepentimiento, solo si se vuelve del camino por donde estaba andando. Démosle gloria y un aplauso grande a Jesús de Nazaret. Bendito Rey, Dios del universo. Bueno, y veamos la parte final, ahí terminamos. En el versículo 11, versículo 7. Dice: de esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. ¿Y qué hizo el muchacho? Finés abandonó la asamblea y lanza en mano. ¿Qué hizo? Verso siguiente: siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. ¿Y qué termina diciendo el Señor? Versos siguientes hasta el 11: con todos los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. No mató a todo Israel. Y dice el versículo entonces siguiente: el Señor le dijo a Moisés, verso 11: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Hay un momento en que tenemos que atravesar, no a la hija, no al hijo, no al esposo ni a la esposa. Hoy en día están ocurriendo muertes de mujeres de una manera tan horrible que da tristeza la tragedia que estamos viviendo en Colombia. Pero el atravesar eso es atravesar hoy en día el pecado. Es decir, ponerle fin a eso que nos está causando dolor de pecar contra Dios. En la parte final solo quiero mostrarle lo lindo que es Dios aún paciente con nosotros. ¿Qué dice Nehemías 9:31? Últimos 3 versículos allá en pantalla. Vamos a tomar la Santa Cena. Nehemías 9:31 dice así: ¿debemos ser firmes contra el pecado? Sí. Y con nosotros también debemos ser duros. Si has cometido un pecado, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, y que Él es ¿qué?
Él es la propiciación por nuestros pecados. Si alguien quisiera hoy arrepentirse de algún pecado, antes de que tomemos la Santa Cena, haremos la oración en un momento. Leamos primero Nehemías 9:31. ¿Qué dice? Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Mira este otro versículo, el Salmo 78:38. Salmo 78:38 dice, el 78, Salmo 78, versículo 38. Sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Pero pastor, 24,000 le parecen pescado. Mire, hermanita, si Dios tiene que cortar a alguien, lo corta. Porque si no lo hiciera, no quedaría remanente. Y los mismos israelitas dicen, y en la Biblia dice, Dios, si no nos hubiera dejado un remanente, seríamos hoy como Sodoma y Gomorra. Mire, si Dios no hubiera permitido que muriera alguno de tus abuelos, tú estarías peor. A veces Dios permite que un familiar nuestro que ha hecho daño, lo corte Dios, que no seas tú. Los perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Ahora, si Dios no se deja llevar del todo por la ira, y tú y yo tampoco debemos hacer eso. En algún momento alguno de ustedes pecó por tener ira excesiva, levante la mano. Uy, qué iglesia tan peleona, Señor, tenemos aquí para pastorear. Gloria a Dios. No, gloria a Dios por eso no, sino por el perdón. Miren este otro versículo, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice ahora sí. ¿Qué tal si lo leemos? Yo, el Señor o Yahvé, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Israel o de Jacob, no han sido exterminados. La iglesia es hija del Israel que se convirtió. No somos el Israel espiritual, pero somos ese pueblo que Dios sacó de en medio de los judíos, y en el mundo entero los gentiles y los descendientes de israelitas convertidos somos la iglesia de Cristo Jesús. Y el Señor dice, me llevaré a una iglesia sin mancha, sin arruga y sin ninguna cosa semejante. Estando de pie, vamos a leer por favor Lucas 1:50. Y no se le olvide, la misericordia de Yahvé nunca termina. Es por las misericordias del Señor que no hemos sido consumidos, porque para siempre son sus misericordias, porque nunca se ha acabado la misericordia del Señor. Lucas 1:50, leámoslo todos en corito. Vamos a tomar la Santa Cena. Y todo el que quiera seguir pecando, diga amén. Ninguno. Todos están bien concentrados. Gloria al Señor. Porque no se puede decir amén a todos, ¿cierto que sí? Leamos, ¿qué dice? De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Si temes al Señor, amas al Señor, levanta tu mano, cierra tus ojos y habla con Dios. Señor y Padre eterno, muchísimas gracias, Señor. No sé cómo haces, porque conociendo mi vida, Señor, yo no tendría ninguna oportunidad. Has sido paciente, has sido amoroso. Aún me he visto, aún como. Con apretones o con bendiciones, has sido paciente con nosotros, Señor. Y yo te ruego, te suplico, Yahvé de los ejércitos, Señor Jesús, que antes de que vengan todas estas otras profecías que faltan, veamos una iglesia que se vuelve, una iglesia que hace teshuvá, una iglesia que regresa al camino limpio que lleva a la gloria eterna. Amigo y amiga que has venido por primera vez, puede ser que las palabras que hayas oído te hayan parecido algunas muy fuertes, pero es verdad. Dios te quiso traer a escuchar este mensaje, te puso a oírlo porque te ama, porque a Él le ha dolido también lo que a ti te ha dolido. Él quiere sanar tu corazón, Él quiere rescatar tu alma.
Él quiere cambiar esa vida triste que has tenido. Pero Él no consiente, Él no es amigo nunca del pecado. Él aborrece el pecado. Así que, oh pecador, por la sangre de Jesucristo, ven a Él. Él te levantará de los muertos espirituales. Él te dará vida eterna. Él quiere que donde Él esté, tú y yo también estemos. Habla con Dios, hermano. Si Dios hoy te ha redarguido, como este mismo mensaje también me redarguye a mí de pecado, de juicio, de justicia, hablemos con Dios con sinceridad, no por llenar el espacio. Dile: Señor, esas palabras son para mí. No sé cómo, Señor, me has perdonado aún, pero gracias. Dame dominio propio. Tu palabra dice que junto a la puerta de la tentación hay una puerta que se llama la puerta de la salida de la tentación. Ayúdame a encontrarla cada vez que me halle en una situación de apretón, de tentación horrible. Dame fuerza para resistirme al mal. Tu sangre me ha limpiado, y por tu sangre y por tus llagas yo puedo ser sanado de cosas horribles. Sé que hay una salida para mí, Señor. El diablo me ha dicho muchas veces: mátate, no sirves, no vayas allá a los agazapados, llorones, hipócritas. Vive tu vida como tú quieres, dice el diablo. Pero yo escucho tu voz y quiero vivir como tú dices que hay que vivirla, en Cristo. Me amas, Señor, yo te amo. Nunca encontraré nadie que haga tanto por mí como tú has hecho, Señor. Mis palabras no me alcanzan, Señor. Ni postrándome 1000 años delante de ti te podría pagar la misericordia de aguantarme a mí, Señor, con mis pecados. Me humillo. Me duele mi pecado. Me duele verme débil ante determinadas cosas. Me duele hacer sufrir a otros, dile. Y a ti, Señor, te he también entristecido tu corazón, siendo bueno. Perdón, Señor. Me arrepiento y te pido perdón. Todo aquel que allí donde esté escuchando, en el momento que está oyendo esto, en el país, ciudad donde esté escuchando, haga una oración de Teshuvá. Haga una oración y dile al Señor: amigo, amiga, mi Señor, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero, Señor. Dame fuerzas en el hombre interior. Dame control de mi cuerpo, de mis miembros, de mis pensamientos, mis manos, mis ojos. Te los entrego a ti. Gracias por cuidarme.